La ciencia, por un lado, las ocurrencias que avanzan por el otro. Pablo Boyosa, ¿cómo estás, ¿Qué Pablo? tal, Manuel? Muy buenas noches. Gabriel Díaz. Hola, ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Sergio Vela. Sergio, Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, Gabriel. Sergio estaba elogiando el soundtrack de la nota que acabamos A de ver, ver. sí, empecemos por ahí. Un elogio a nuestro productor, Bien, al ¿no? querido Raúl, porque de veras esta Big Band, hay que tomar esto con un poco de ligereza. Pues sí. Es que si lo tomamos demasiado en serio, no, a ver, vamos a discutir en serio, por supuesto. Pero tenemos que tener una actitud, me parece, debemos de tener una actitud ligera, porque si nos tomamos muy a pecho lo que estamos viendo, es verdaderamente escalofriante. Es decir, es demencial que haya tal disparidad de criterios. Como dices, Manuel, ocurrencias. Es decir, no hay un juicio crítico, no hay un plan estratégico, tampoco hay un ánimo de escuchar voces informadas. Entonces, se toman determinaciones como esto de que se cruza la calle y ya se compra la acera en donde está prohibido comprar. De no creerse, ¿no? De no creerse que haya ley seca en la mitad de la Pero además, ciudad y en la otra ¿para qué mitad hay no? una Además, ley ¿para seca? qué? Sí. ¿Para qué? Sí. Hemos dicho en más de un momento, y quizá con esto yo terminaría mi comentario inicial, que en las circunstancias en las cuales hay una emergencia y hay que tomar determinaciones por parte del sector público, la tentación del autoritarismo es mayúscula. Y el riesgo de mengua de libertad sin ton ni son, que es la ocurrencia, está presente y lo vemos. Es decir, ¿por qué prohibirle a las personas que compren y consuman alcohol? Para evitar que se congreguen, solamente el alcohol ocurre en un guateque. Sí, no hay un solo criterio técnico, científico que avale esto que están implementando ya, porque ni siquiera es una sugerencia, ya lo están implementando, sí. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, a propósito de lo primero que decía Sergio, quería recordar lo que decía Madison, uno de estos cerebros detrás de la Constitución de Estados Unidos. Él decía que cuando un gobierno no adquiere conocimiento, se convierte en el prólogo de una farsa o una tragedia, y a veces de ambas. Sí. Así decía Madison. Sí, en el Federalista. Sí, es increíble porque es lo que estamos viendo. A ver, es que nos está fallando por todos lados, por el lado de las personas, por el lado del personal médico y por el lado de los materiales. A ver, no es posible que nos acostumbremos a ser de los peores del mundo en cuanto a pruebas y todavía el gobierno se jacta y salga a decir que está bien eso. O sea, no está bien, las pruebas sí salvan vidas porque la gente detectada sabe por lo menos cuál es su situación, o sea, estás evitando contagios. La gente llega tardísimo al hospital por lo mismo. Tenemos una altísima letalidad en cuanto a detectados con COVID. En cuanto al personal médico, ocupamos uno de los peores lugares del mundo, mucho peores que África y que países de América del Sur, en cuanto a las muertes en el personal médico. El gobierno no está cuidando ni a sus médicos ni a sus enfermeras como lo pueden hacer otros países. Entonces, que vengan a decirnos que están haciendo todo lo posible es insultar la inteligencia de los mexicanos. No están haciendo las cosas bien. Y si no son capaces de reconocer que no las hacen bien, no van a empezar a hacerlas bien. Y en cuanto a los materiales, se la pasan hablando de que tenemos camas disponibles, pero no te dicen la verdad. Y sin la verdad no puedes tomar decisiones responsables. Y la verdad es que si te vas a una de esas camas que dices que están disponibles, tu probabilidad de morir es altísima. Entonces, no podemos tomar decisiones responsables y ya la gente está harta ya y confundida porque tenemos meses de que es realmente un circo la comunicación en cuanto a la pandemia, que ya es muy difícil actuar de una forma razonable y en conjunto, lo cual es todavía más paradójico cuando tenemos un presidente que al menos la fecha de las elecciones tenía un respaldo tan inmenso, una popularidad tan grande que era el momento de ocuparla para hacer cosas buenas, para unir al país en esta lucha. Y en lugar de estar unidos frente al COVID, estamos más divididos que nunca. Gabriel. Bueno, pues yo lo voy a poner un poquito en clave de borracho, un silogismo muy fácil. Cuando uno bebe, dicen los borrachos, se le suelta la lengua, afloja la lengua y uno conversa. Y está demostrado que el efecto aerosol
cuando no se guarda la distancia adecuada, es el peor contaminante que hay para este virus, ¿no? Pero bueno, ahora, está comprobado, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que la ley seca, por ejemplo, no sirve para nada. Yo alguna vez le pregunté a un secretario de gobierno en la capital, oye, ¿vas a decretar ley seca? Me dijo, sí, amigo. Y le dije, ¿por qué? Si todos estamos conscientes de que no sirve para nada. Es que yo no quiero que si algo ocurre, alguien diga, es que no decretaste la ley seca. Entonces, es una ocurrencia disfrazada. Decretada. Decretada, no está escrita en la ley. No existe. No, la ley seca no es una ley. prohibición que se inventa la autoridad. Ahora, estamos ante el eterno dilema de cómo combatir el virus sin atacar a la gente, ¿sí? Acabamos de ver el testimonio del doctor Kluge, que es el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, donde él dice que está comprobado que el confinamiento no es la solución. Y mucho menos mandar a los niños a que se queden en las casas en lugar de ir a las escuelas. No son agentes de contagio los niños, lo acaba de decir el doctor Kluge frente a las otras ocurrencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerle caso a la ciencia y sí a la ocurrencia? Eso es lo que no me explico de las actitudes de las autoridades. ¿Cómo es que estamos digamos, en esta disyuntiva? ¿Cómo es que los ciudadanos estamos, digamos, situados en una posición entre creer en una autoridad que da bandazos, porque ha sido muy contradictoria, muy poco consecuente entre sus palabras de un mes a otro, y la ciencia, el rigor científico, la técnica que tendría que guiar los trabajos globales para hacer frente a la pandemia? Pues fíjate que yo creo que nos ha rebasado la pandemia, eso ya lo tenemos visto. Pablo lo acaba de decir con mucha claridad. En México tenemos un índice de letalidad de 9.8, ¿sí? Mientras el segundo país... Altísimo, sí. El segundo país es Irán, que tiene 5.4. Los europeos que acaban de reabrir después del segundo rebrote, acaban de cerrar, andan en el 2.2. Estados Unidos tiene 2.2. Con exacto. Boicot comercial. Exactamente. Estados Unidos hoy sí. aplicó, digamos, en las últimas 24 horas, 2 millones de pruebas. 2 millones de pruebas de detección. Entonces, 200,000 nuevos casos. Aquí en México, 2 millones, nos tardamos 7 meses en llegar a los 2 millones. Como si estamos ante un fracaso. Yo imagino a las autoridades en torno a una mesa como estas deliberando, ¿y qué hacemos? Y de verdad no les viene nada a la mente. Los valores de la ciencia los desechan de inmediato. Entonces, pues, a ver qué se te ocurre. Oye, pues una ley seca, ¿cómo la ves? Así la gente está pensando que estamos haciendo algo, ¿sí? Entonces son ocurrencias, como acabamos de decir. Sin embargo, no creo que quien tiene las ocurrencias las vea como tales. Las ve como un acto de su propio arbitrio y de su inteligencia. Un acto de autoridad. Y de responsabilidad. Sí, pero lo que a mí me preocupa es que estamos frente a toma de decisiones que muestran fehacientemente que hay arrogancia, hay... La peor forma de la ignorancia es la ignorancia soberbia, porque no se puede evitar. Es decir, cuando alguien se vanagloria de tomar una decisión sin estar debidamente informado, cuando hay un desprecio al pensamiento crítico y cuando se escucha un pensamiento divergente, se hace denuesto de él, que es lo que hemos presenciado en el transcurso pues ya de un par de años a la fecha. Es decir, todo aquello que no está alineado a una determinación de parte de quien ejerce el poder público, no se considera legítimo. Entonces hay una actitud, una cerrazón, una falta de diálogo, y esto redunda en malas decisiones. Yo no creo que a ver qué se nos ocurre hoy. Lo que pasa es que, como no hay una verdadera información, lo que hacen son ocurrencias. Ocurrencias sobre las rodillas. Ahora tienen información con la cual es lógico que tendrían que actuar. A ver, el Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados acaba de hace unas semanas de decir, a ver, hay un subejercicio en el sector salud en este año de 37,000 millones de pesos. Eso es 37 más 9 ceros a la derecha, nomás para que nos demos cuenta. Eso es lo que en este momento de pandemia, eso es en el peor año, en la peor crisis de salud desde hace 100 años a la fecha, el gobierno, en lugar de ejercer el presupuesto que le habían autorizado antes de saber que iba a haber crisis, que eso es increíble, o sea, era un presupuesto normal para un año normal. No está ejerciendo ni siquiera ese presupuesto. Está gastando muchísimo menos que ese presupuesto. Ahora,
hay problemas administrativos reales que también son increíbles. El INSABI a la fecha carece de un reglamento interno, no saben cómo gastar, nadie sabe cómo va a ejercer el gasto, nadie sabe cómo va a rendir cuentas de lo que hace. Entonces, hay cosas que son de una evidencia que no necesitan ni siquiera, digamos, de los pensadores fifís o de los opinócratas o de como quieran uno llamarlos, para darse cuenta. Ellos tienen esos datos, es esa información que les proporciona una Cámara de Diputados con mayoría morenista. Por lo menos gasten en lo que hay que gastar, en protección de sus médicos, en protección de sus enfermeras, en pruebas, en una información clara. Pero en lugar de eso hemos perdido una cantidad de tiempo culpando a los malos de los males del país, cuando el problema del país no es un problema moral, es un problema cognitivo. El conocimiento es poder, como lo decía Francis Bacon, ipsa scientia potestas est, aunque aquí creo que Gabriel sabe mucho más latín que yo, ¿no? Por sí mismo el conocimiento es poder, y eso es donde tenemos que tener ese poder, nos va a empoderar a toda la sociedad. Conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no es la punta de lanza hoy. No, es el melodrama. Quieren vivir en el melodrama, cuando el melodrama lo que hace es dividir entre buenos y malos, y el conocimiento tiene exactamente el efecto contrario, el de ponernos de acuerdo en que esto es la base común. El conocimiento objetivo es la base común para poder convivir. Fíjate tú, el manejo político, ¿no? Acabamos de oír las declaraciones del gobernador de Chihuahua, sí, que en una oportunidad también el doctor López-Gatell hizo lo mismo, culpar a la gente, sí, culpar a la sociedad. Es decir, no hemos avanzado en el sentido positivo porque la gente no obedece, porque la gente no cumple, porque la gente no se confina, porque la gente no se encierra. Y esos porqués no encuentran una explicación de por qué la gente sí va afuera y busca luchar por su vida, porque en un país como México pensar en el confinamiento como se piensa en Europa es imposible. Hay gente que vive al día, es decir, tú no puedes dejar un solo día de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque no vives, no vives. Entonces, además, si la ciencia te dice que el confinamiento no es la solución, ¿por qué no más pruebas? ¿Por qué no la sana distancia? ¿Por qué no el cubrebocas? Ahora el doctor López-Gatell incluso salió a decirnos que los medios somos los que tenemos que decir de las bondades del cubrebocas, cuando él se ha pasado todos estos meses diciendo que punto menos que nulo es el uso del cubrebocas. O sea, es entonces, echarle también la responsabilidad de la sociedad me parece también una cosa pues bastante grave. Y tratar a la sociedad como adulta, ¿no? Porque de pronto me da esta impresión de que para los gobiernos los ciudadanos son poco menos que menores de edad que necesitan ser tutelados, acompañados, llevados de la mano. Efectivamente, y algo que acaba de mencionar Pablo, yo lo quisiera retomar junto con tu idea, Manuel, porque efectivamente se tutela a la sociedad, se la trata como si tuviera una capacidad disminuida, ¿no? Lo que en derecho romano se llama la capitis diminutio. Por otra parte, se le miente, y eso es moralmente inaceptable, porque es una serie de mentiras fehacientes. Pero volviendo a algo que dijo Pablo, el conocimiento da poder a la sociedad, pero vivimos una época en nuestro país y en otros también, en que hay un denuesto hacia la sociedad organizada, y pareciera que toda la toma de decisiones que concierne a una sociedad debe venir de una decisión piramidal del poder público. Es decir, la sociedad civil, como se llama, que parecía haber conquistado de manera irreductible una serie de espacios, sabemos que no fue irreductible, que ha perdido. Entonces, lo que tiene que hacerse, a mi juicio, ya ven que tiendo a ser medio soñador, es esperar que la sociedad reaccione por sí misma y tome las riendas de su destino. Goethe decía, palabras más, palabras menos, que hasta los dioses se repliegan cuando el hombre toma en sus manos su propio destino. Dice, de la fuerza que mantiene unida a todas las criaturas, se libera el hombre que a sí mismo se vence. Qué bonito. Es bellísimo. Caray, sí. Es decir, tenemos que ser críticos y tomar nuestras propias decisiones. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Creo que eso es lo que está amenazado en este momento. Pero el gobierno tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad de decir la verdad. Exacto. La responsabilidad de transmitir los hechos reales y no de... de este conjunto de datos y de información, ¿cuáles me conviene a mí en lo personal
difundir, y los demás hago caso omiso de Porque ellos. con toda esa desinformación el ciudadano tiene todo el derecho a no creer lo que está diciendo la autoridad. Y además yo no me pierdo de decir mi latinajo, ¿eh? Salus populi suprema lex. Sí, Esto es la lo que salud. es la salud del pueblo es la ley, ley suprema. No hay otra. Es decir, los gobiernos autorizados, el gobierno civil surge cuando la sociedad se organiza para buscar colectivamente su salud. Y es una responsabilidad del gobierno. Entonces, defender esta responsabilidad con un uso político, con el uso de la mentira, como dice Pablo, o con el uso de no atender a la verdad. En este caso está la verdad. ¿Por qué no te asistes de la verdad científica? ¿Por qué en lugar de eso pretendes difundir una serie de cuestiones que nada más te sirven para una especie de prevalencia política, antes de que buscar, en efecto, qué le está pasando a la gente? ¿Por qué estamos en estos niveles? Como dijo el doctor López-Gatell, no, es que los números redondos causan una especie de fascinación. Ya llegamos a los 100,000. Ah, bueno, pero no es para tanto. Bueno, pues deja que sean 100,000, los que sean, ¿no? Hay una señal de alarma. Y son más de 260,000. Es decir, el gobierno de una u otra forma acaba reconociéndolo cuando no le queda de otra No que se trata de reconocerlo, contar pero- nada más por contar, se trata de contar bien para tomar decisiones adecuadas, Sí, correctas. exactamente. tener un Saber la dimensión del diagnóstico, problema. sin duda. Saber la Sí, dimensión sí, del sí, sí. problema, que es mayúsculo. Pero, decir, esta incongruencia, decir, no va a pasar de 6,000. Después, bueno, van a ser 30,000. Lo mismo, 60,000 después sí es una 60,000 sí es una catástrofe. Estamos casi al doble reconocido. Es lo mismo que pasó con las fechas de los picos. Sí. ¿Se acuerdan que se hablaba? ¿Cuántas veces achataron la ¿Cuántas curva, veces achataron disminuyeron la curva, Aceleraron la crecieron curva horizontalmente? desde abril. Desde finales de A abril ya principios de mayo. Meses de 70 días. porque a principios de días mayo- 54 Pero es que horas. Era el receta pico de de la crestas. curva. ¿Se acuerdan que le pusieron hasta fecha de caducidad? Claro. Dijeron, a finales de junio, el 26, 27 de junio, ese ya se termina la pandemia No, en la bueno. Ciudad de México. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de una recolección de insensateces. Va a ser inagotable. ¿ok? inagotable. Y va a ser un Por diagnóstico. masoquismo. No, por un afán de documentación. Eso, Porque eso, además de hacernos sonreír, que hace mucha falta, mantener el buen humor, eso nos permitirá tener también un pensamiento crítico. Es decir, decirle a la población, esto es lo que está ocurriendo. Se ha dicho esto y ha ocurrido esto. Es decir, y simple y sencillamente confrontando los datos y los dichos de los responsables. Y otro punto que decíamos, a ver, ¿en qué momento el gobierno va a decir, la estrategia que hemos seguido hasta aquí evidentemente no nos está funcionando, cambiémosla? Depende ¿Sí? del empecinamiento. Depende del empecinamiento, ¿no? Lo que pasa es que estamos haciendo lo mismo a lo largo de los últimos 9 meses y tenemos los mismos resultados. No volteamos, yo creo que la convocatoria que nos hiciste hablar de las ocurrencias yo lo decía en ese sentido, a ver qué se nos ocurre para decir que no estamos buscando otras rutas u otras alternativas, estamos haciendo lo mismo. Entonces vamos a tener los mismos resultados, que no hay más pruebas, como dice Pablo, no hay un confinamiento selectivo, es decir, Corea del Sur funcionó con las pruebas, ¿sí? No tuvo que cerrar la economía nunca. Sí, ni tan solo un poquito como lo hicimos nosotros. No podemos sacrificar la economía ya más, eso ya es un hecho redondo. No podemos dejar a los niños confinados en la casa, eso también es un hecho. Entonces yo creo que hay que buscar una alternativa que ahora sí nos mezcle las dos cuestiones y nos saque adelante. Basada en la ciencia, Basada en la el ciencia. conocimiento, porque aquí parece que Claro. la improvisación va ganando espacio sobre la técnica. No, ya Y lo sobre dijo la los Organización expertos. Mundial de la Salud, ni el confinamiento ni dejar a los niños en las escuelas funciona. Más Eso claro lo dice que la el agua. Organización Mundial de la Lo Salud. dice la Organización Mundial de la Salud. Pero lo increíble es que aquí, no sé si les entra por un oído y les sale por el otro, ni siquiera les entra por un oído, pero lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo la UNICEF, lo está diciendo la ciencia y el conocimiento, y acá parece que las medidas autoritarias de algunos o los pensamientos verticales de otros se imponen. Ni Malos siquiera la momentos cabeza... para la sensatez. Sí, no, ni siquiera la cabeza responsable de tomar esa información la está digiriendo, o sea... En fin. Pero muchachos, ¿en qué alcaldía viven? No les vayan a cerrar. Pero bueno que aquí está cerca, mira, Tlalpan, Coyoacán está cruzando el periférico, Álvaro Obregón muy cerquita también. Gracias a los tres. Contrario, Pablo, Manuel, muchas gracias a ti. Gracias, Gabriel, muchas gracias, Sergio. Gracias, Manuel, Gabriel, Pablo. A usted por vernos, gracias. Noche de viernes, fin de semana, pásala muy bien. Acá nos encontramos el lunes. Tenemos suerte porque aquí estamos.